Hoy vamos a meternos de lleno en la doctrina económica del peronismo, pero vamos a hacerlo desde la fuente original, basándonos en un manual de 1955 de la propia Escuela Superior Peronista, para entender cómo se pensaba a sí misma. Y de entrada nos topamos con esta frase, que es el corazón de todo el asunto. Es la idea que busca cambiar las reglas del juego. Porque en un mundo polarizado, esto no se presenta como un punto medio, sino como una forma totalmente distinta de entender para qué existe la economía. Para analizar esta doctrina, vamos a seguir la ruta que el mismo texto nos marca. Primero, cómo se posiciona en el mundo. Después, a qué sistemas critica. Luego, claro, cuál es la solución que propone. Y finalmente, a dónde quería llegar con todo esto. Ok, arranquemos. La tercera posición. Este concepto es fundamental y hay que entenderlo bien desde el principio. No se trata de ser un poquito capitalista y un poquito comunista. No, la idea es proponer algo totalmente distinto, un camino que según la doctrina supera a los otros dos. De hecho, la fuente usa una imagen muy potente, la del péndulo. Imaginen que la historia es un péndulo que va de un extremo al otro, del individualismo más puro al colectivismo total. Lo que propone el justicialismo es, básicamente, ser la mano que frena ese péndulo en el centro, buscando un equilibrio que sea, digamos, permanente. Ahora, para entender por qué se necesitaba una tercera vía, primero tenemos que ver cuál era el diagnóstico que se hacía de las otras dos que dominaban el panorama mundial. Por un lado, se analiza al capitalismo individualista. Según el texto, su problema de raíz es su objetivo final, el enriquecimiento de la persona. Esto, se argumenta, inevitablemente lleva a que el capital se deshumanice y se termine en la explotación del hombre por el hombre. En pocas palabras, la gente al servicio del dinero, y no al revés. Y en la otra punta está el colectivismo. Y acá el texto hace algo que llama la atención. Agrupa el comunismo al fascismo y al nazismo. ¿Por qué? Porque a pesar de sus enormes diferencias, se argumenta que todos comparten un mismo fin, el enriquecimiento del Estado. Se sacrifican las libertades y se llega a otra forma de explotación, la del hombre por el Estado. Este cuadro resume muy bien el diagnóstico. El individuo contra el Estado, una economía libre contra una dirigida. Pero fíjense en las dos últimas filas. La consecuencia, en ambos casos, es la explotación. Y el resultado político tampoco es muy alentador, o la anarquía o la dictadura. Desde esta óptica, son dos caminos que llevan a un precipicio distinto, pero precipicio al fin y al cabo. Bueno, si los dos grandes sistemas son presentados como callejones sin salida, ¿qué se propone entonces? Acá es donde entra en juego el concepto central de la solución justicialista, la economía social. La idea es básicamente invertir la pirámide. El capital se pone al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. O sea, el bienestar no es un efecto secundario de la economía, sino que es su objetivo número uno. La propiedad privada existe, sí, pero con una condición clara. Debe cumplir una función social. Y esta cita es muy reveladora. No solo habla de crear una economía social, sino de disponer íntegramente de la riqueza argentina. Aquí se conectan dos ideas que para esta doctrina son inseparables, la justicia social hacia adentro y la independencia económica hacia afuera. Muy bien, la teoría suena clara, pero ¿cómo se baja todo esto a la realidad? ¿Cómo se traduce esta doctrina en acciones de gobierno? La palabra clave aquí es conducción económica. No es el Estado ausente, ni tampoco el Estado que lo controla todo. Es un Estado que conduce. Pensemos en un director de orquesta. No toca los instrumentos, pero guía a los músicos para que todos juntos creen la melodía. Esa es la idea. El Estado promueve, facilita, persuade. Y esta conducción se materializó en el Plan Quinquenal. Y no era algo improvisado, ¿eh? Tenía un proceso muy definido. Primero, la información, juntando datos e incluso propuestas de la gente. Segundo, apreciación, o sea, un análisis para entender dónde se estaba parado. Tercero, la formulación del plan. Cuarto, la ejecución. Y quinto, muy importante, el control, para ver qué funcionó, qué no, y ajustar para el próximo ciclo.
¿Y dónde se ponía el dinero? La lista de prioridades es muy clara. Acción agraria, energía, minería, transportes, puertos, comunicaciones. ¿Qué tienen en común? Son los pilares de la infraestructura de un país. La idea era fortalecer las bases productivas para lograr la autosuficiencia. Y todo esto, cada paso, cada plan, cada inversión, apuntaba a un gran objetivo final. Este objetivo se apoya en lo que el texto llama 3 pilares inseparables. Son como las patas de un trípode. Si falta una, la estructura entera se cae. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación dependen, según esto, de que las 3 se den al mismo tiempo. Y ojo, que estos pilares tienen un orden lógico. La idea es así. Una nación socialmente justa solo puede serlo si es económicamente libre. Y una nación económicamente libre es la única que puede ser, de verdad, políticamente soberana. Una cosa es condición para la otra. Y esta frase lo deja clarísimo. Para esta doctrina, no hay vuelta que darle. La libre determinación de los pueblos, la soberanía política, es una ilusión si no se controla la propia economía. La verdadera libertad, insiste el texto, nace de la independencia económica. Así que, al final, toda esta construcción teórica, desde la crítica a los grandes sistemas hasta los planes de gobierno, culmina en una meta que se presenta como algo muy humano y directo: la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y así cerramos este recorrido por la doctrina económica peronista, tal como la presentaba su propia escuela de formación, y nos deja flotando una pregunta, que la verdad sigue tan vigente como entonces. ¿Puede existir soberanía política real sin independencia económica? Una cuestión que sin duda da para pensar.